A pesar de la solidez del sistema aristotélico, los astrónomos fueron encontrando observaciones en las cuales las posiciones de los planetas no eran compatibles con la idea de que los movimientos fueran circulares y regulares. Pero insistían en mantener estas ideas, por lo cual fueron proponiendo modelos matemáticos que fueran solucionando cada problema concreto. Canal Cosmovisión, qué mejor compañía. Quiero conocerte un poco más, quiero hacer las cosas de un modo formal. Pienso y entiendo que tú sientes lo que yo siento. La idea era fundamentalmente encontrar modelos que facilitasen la predicción de los fenómenos astronómicos. El más importante astrónomo de la antigüedad fue Ptolomeo, el cual trató de encontrar una solución para el problema que presentaba la órbita de Marte. Al observar el movimiento de este planeta, se aprecia que cada día avanza hacia el este de forma regular, pero en un determinado momento parece que se detiene y retrocede moviéndose hacia el oeste, para luego, inmediatamente después, corregir el rumbo y volver a dirigirse hacia el este. Entonces, su trayectoria parece una especie de bucle. Este movimiento no era explicable por el modelo aristotélico. Por esa razón, Ptolomeo afirmó que la órbita de Marte, y por extensión la de el resto de planetas, era el resultado de la combinación de dos movimientos, uno a través de una línea circular imaginaria alrededor de la Tierra llamada deferente, y otro en un círculo más pequeño llamado epiciclo, cuyo centro sería el deferente. A partir del siglo XVI comienza a originarse la cosmovisión moderna, gracias a las diferentes aportaciones de científicos y astrónomos que protagonizan lo que se llama revolución científica. En ese momento va surgiendo una nueva física y, unida a ella, una nueva visión del mundo, que acaba destruyendo el cosmos griego. Copérnico, en su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, someterá a dura crítica el sistema aristotélico tolemaico. Inspirándose en la obra del antiguo Aristarco de Samos, afirmó que el Sol se encontraba en el centro del universo y que el resto de los planetas, junto con la Tierra, giraban a su alrededor. Esto es lo que se vino a llamar heliocentrismo. El Sol estaría en el centro y todo lo demás giraría a su alrededor, incluido nuestro planeta. La Tierra además poseería otros dos tipos de movimiento, el de rotación sobre sí misma y el de inclinación sobre su eje. Giordano Bruno fue un filósofo y astrónomo renacentista italiano que defendió el heliocentrismo de Copérnico y todavía fue más allá en sus consideraciones. Criticó la tesis de las esferas fijas y el hecho de que éstas supusiesen un límite del universo. Esos puntos luminosos que se veían tenían que corresponder con una infinitud de estrellas que se desparramaban por un espacio ilimitado, donde podrían encontrarse otros planetas y otros seres vivos. El pobre Bruno fue encarcelado por la Inquisición y quemado vivo en la hoguera. Se le han sumado otros contrarios a la fe, sacados de sus libros. Yo pretendo ser un filósofo, no un teólogo. Me he ocupado solo de moral y de ciencia, no de fe. Aún así, esto no justifica tu actitud en contra de la santa religión. Tycho Brahe, matemático y astrónomo de Dinamarca, no aceptó del todo el sistema de Copérnico e ideó un modelo intermedio entre este y el de Ptolomeo, el modelo geoheliocéntrico, en el que el Sol y la Luna giraban en torno a la Tierra y el resto de los planetas giraban alrededor del Sol. Johannes Kepler
fue un astrónomo y matemático alemán que aceptó el heliocentrismo, pero aportó un apoyo matemático más firme que el de las tesis de Copérnico. Estudiando el movimiento de Marte, concluyó que las órbitas de los planetas no eran perfectamente circulares como se pensaba, sino que su trayectoria era elíptica, y que el Sol se encontraba en uno de los focos de la elipse. Las conocidas como 3 leyes de Kepler acabaron con la creencia de que el movimiento de los planetas era circular. Asimismo, la fuerza que impulsaba a los planetas en el cosmos ya no era una fuerza de tipo anímico, de tipo metafísico, sino una fuerza puramente motriz que provenía del Sol y que podía explicarse por leyes matemáticas y físicas. Galileo Galilei fue un sabio del Renacimiento que nació en Pisa y dedicó sus observaciones empíricas, usando el telescopio, y sus formulaciones matemáticas a demostrar el modelo copernicano. Sus observaciones astronómicas, especialmente sus observaciones de la Luna y la comprobación de que la Luna tiene la misma composición que tiene la Tierra, supusieron una crítica demoledora de la imagen que se tenía de la doble composición del universo desde Aristóteles. Además, Galileo estableció el principio de inercia, según el cual los cuerpos tienden a permanecer en reposo o bien a una velocidad uniforme a no ser que actúe sobre ellos una fuerza. De este principio se deriva el llamado fenómeno de la invarianza, que asegura que reposo y movimiento a velocidad constante son equivalentes. Por esta razón, desde la Tierra no percibimos apenas ningún efecto del movimiento. Y este mismo principio también justificaba que los planetas no se movieran por el impulso de un primer motor aristotélico, sino simplemente porque no había ninguna fuerza que los parase. Isaac Newton, filósofo y matemático inglés, constituye la culminación de esta revolución científica, iniciada por Copérnico en 1543. Newton establece que todos los cuerpos del universo son el origen de la fuerza de la gravedad, y a su vez todos se ven afectados por ella, porque todos los cuerpos, por tener masa, se atraen entre sí. En esto consistiría la gravedad. Definió la gravedad como una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros de gravedad. Esta ley podía aplicarse tanto para la caída de una piedra como para explicar el movimiento de los planetas, lo cual implicaba que las mismas leyes regían para todo el universo. Así ya, de este modo, se terminaba de superar esta visión aristotélica que distinguía entre mundo sublunar y mundo supralunar. El modelo de Newton se mantendrá vigente hasta inicios del siglo XX, y su replanteamiento será posible gracias al progreso científico que se manifiesta fundamentalmente en el desarrollo de la física cuántica y de la teoría de la relatividad. Actualmente ambas teorías son incompatibles entre sí, pero permiten entender por un lado lo más grande y por otro lo más pequeño de nuestro mundo. Einstein publicó la teoría de la relatividad especial en 1905, teoría que echaba por tierra determinadas convenciones de la física clásica. Por ejemplo, afirmaba que no existen un espacio y un tiempo absolutos e independientes del sujeto que los experimenta. Espacio y tiempo son medidas que obtiene un observador y que, entre otras variables, dependen de la velocidad a la que se halle el observador. De esto se desprende un hecho completamente sorprendente para nuestro sentido común, como que el tiempo transcurre de un modo distinto para dos observadores que viajan a distintas velocidades. Además, a causa de esta relatividad del espacio y el tiempo, y para dar una descripción del universo que sea válida para todos los observadores, hay que considerar que se da una interdependencia entre la dimensión temporal y la espacial, pues los cambios en una de ellas afectan inevitablemente a la otra. Espacio y tiempo, pues, forman un continuo cuatridimensional. En 1915, Einstein publicó la teoría general de la relatividad, que generalizaba esta teoría.
Tal vez lo más importante de esta teoría es que la masa de un cuerpo deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Así, en las proximidades de una gran masa, por ejemplo, en las proximidades del Sol, el espacio está más curvado y el tiempo transcurre más lentamente. Aunque los planetas y en general todos los cuerpos celestes tienden naturalmente a recorrer la distancia más corta entre dos puntos, si el espacio en el que se mueven está curvado, el planeta acaba trazando una órbita a su alrededor. De esta manera, la teoría de la relatividad explicaba los movimientos orbitales de los planetas. En realidad, la gravedad no es una fuerza, es un tejido, una deformación del espacio y el tiempo. Y nosotros nos movemos por las curvas de esas deformaciones. Y al hacerlo, lo que de otro modo sería una línea recta se curva y forma lo que ahora denominamos órbitas, trayectorias, sendas a través del cosmos. Pero además, de esta teoría se deducen consecuencias inesperadas, como por ejemplo que el universo se encuentra en un proceso de constante expansión. Por otro lado, al igual que la teoría de la relatividad había revolucionado nuestra visión del mundo a gran escala, la teoría de la física cuántica hace lo mismo con el mundo de lo infinitamente pequeño. Son múltiples y complejos los resultados de una teoría tan complicada como la cuántica. Quizá el que más impacto filosófico produjo fue el llamado principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg, según el cual existen determinadas magnitudes microfísicas como la velocidad y la posición de una partícula subatómica o la energía y el tiempo de esta misma partícula subatómica, entre las cuales se dan lo que se llama relaciones de indeterminación o incertidumbre. Esto quiere decir que si tratamos de medir o de conocer de un modo preciso una de ellas, necesariamente la otra magnitud se nos va a escapar. Por ejemplo, no podremos conocer con exactitud y a la vez la velocidad y la posición de una partícula, pues alguna de estas dos magnitudes fundamentales permanecerá necesariamente indeterminada o incierta. Esto parece suponer un límite infranqueable a nuestro conocimiento de la realidad. Con respecto a este problema de la indeterminación o incertidumbre, se han propuesto dos interpretaciones. Por un lado, se habla de principio de incertidumbre si lo que queremos es hacer hincapié en que somos nosotros, los humanos, los que al medir interaccionamos con eso que medimos y lo perturbamos. Y por ello, parte de los resultados que obtenemos son inciertos, son solo probables, son azarosos. Pero la realidad misma ha de ser precisa. Lo que es impreciso o incierto es nuestro conocimiento de la realidad. En un futuro, tal vez recuperaremos la precisión y la certidumbre perdidas. Por otro lado, se habla de principio de indeterminación, si lo que queremos señalar es que la propia realidad es indeterminada y no nuestro conocimiento de ella. Así, la raíz última de la realidad material, las partículas subatómicas, serían indeterminadas, imprecisas, azarosas, no solo nuestro conocimiento de ellas. Así, no es que estemos ante una incapacidad de nuestro modo de conocer las cosas o de nuestros instrumentos de medida, sino que nos encontramos ante un límite de las cosas mismas, las cuales, en el fondo y en cierto modo, serían indeterminadas. Según esta interpretación, habría eventos que serían por su naturaleza radicalmente imprevisibles, impredecibles. De este modo, las leyes de la nueva física no podrían ser ya deterministas como eran las de la física clásica, sino solamente estadísticas, probabilísticas. Algunos autores han llegado a entender que la gran aportación de la física cuántica a nuestra visión contemporánea del universo es esa apertura que se da a lo imprevisible, a lo incalculable, a lo impredecible. En suma, esa apertura que se da a la libertad frente al determinismo de la cosmovisión moderna.